Bueno, estamos acá reunidas con Leticia Zaretti, cuya profesión es nutricionista y máster en salud pública. ¿Sí? Y bueno, para realizar una entrevista con respecto a hábitos alimentarios, ¿sí? Y especialmente en el consumo de sal. Tenemos unas preguntas que fueron elaboradas por los alumnos. Y bueno, Leticia, te la queremos transmitir y escuchar un poco tus palabras. Con gusto, lo que pueda ayudar. Bueno, Leticia, ¿existen distintos tipos de sal? ¿Es lo mismo consumir sal de una marca que de otra? En realidad hay que separar las preguntas. Hay distintos tipos de sal. Está la sal común, la convencional, que está compuesta por cloruro de sodio, y después están las sales reducidas en sodio, que esas tienen otra composición, tienen menor contenido de cloruro de sodio y tiene agregado potasio, y también tienen algunas magnesio. Respecto de las marcas, por ahí lo que uno busca es que sean productos registrados, ¿sí? Se supone que si están registrados tienen lo que es el RNP, que es Registro Nacional Provincial, o RNN, significa que están registradas. Se supone que la composición química y los ingredientes fueron controlados, y uno espera al menos que eso que dice ahí sea cierto. Claro. Te pregunto algo con respecto a esto. Viste que está un poco la moda con respecto a la sal del Himalaya. En internet, por ejemplo, se ven videos donde se le dice a la gente que a lo mejor con un molinillo raye la sal y así la utiliza en la comida porque es más sana. ¿Es algo real o es un mito? No, la realidad es como sucede con todos los productos que son naturales y que están por fuera de lo que les mencionaba antes, no tienen controles. Entonces, por ahí uno puede tener una noción de lo que es la composición química, pero la realidad es que la certeza de cuál es el valor, real que tiene en cuanto a sodio, a veces uno no lo puede saber. Si bien esto uno lo puede recomendar en personas que tengan, su presión controlada o no tengan afecciones cardíacas, para una persona que sí tenga alguna de estas patologías, ahí en esos casos no se recomienda ese tipo de sal, que uno no sabe de forma certera cuál es la composición. ¿Usted recomienda en alguna circunstancia el consumo de sal? Como recomendar, no lo recomendamos. Si bien está bueno aclarar que si una persona, un poco como dije en la pregunta anterior, no tiene ninguna patología, ninguna afección cardíaca o no tiene presión alta, puede consumir sal. De ahí uno hacer una recomendación de consumir sal, y la realidad es que no se hace, pues si uno se mantiene en el marco de una alimentación saludable, no está bueno generar o impulsar ese hábito, el del consumo de sal. ¿Los daños que causa el consumo de sal son reversibles o irreversibles? Cuando ya está, la enfermedad, lo que es la hipertensión, alguna afección cardíaca, accidente cerebrovascular o cualquier problema cardiovascular, la realidad es que ya no, el consumo de sal lo que va a hacer es que esa situación no empeore, ¿sí? Pero de ahí a revertirlo, a volver a la instancia cero o a volver que esa persona sea una persona sana, eso no va a suceder, ¿sí? Lo que hace la reducción del sodio, del consumo de sodio, es que la persona, la enfermedad no evolucione más. Pero no se puede volver a la condición ¿sano? No. Es cero, digamos. No. O sea, que una persona que a lo mejor comienza a ser hipertensa ya va a tener que mantener el cuidado, permanente. Sí.
salvo, por ahí podría haber una excepción en aquellos que tienen una prehipertensión, que es un estadio previo a la hipertensión, que ahí es esencial el control del consumo de sodio, junto con otras pautas que hacen que la presión arterial se mantenga por debajo de los límites máximos. Nuestro consumo o el consumo que tienen las personas de sal, ¿se puede denominar costumbre, adicción o hábito? Yo lo asociaría más al hábito. Al hábito. Y el hábito con el tiempo termina generando a su vez un acostumbramiento, porque también sucede que está muy presente esto de acostumbrarse a consumir con sal y comer un alimento incluso y agregarle sal sin haberlo probado, ¿sí? Entonces es como que van de la mano. No sé si sí. Adicción quizás me parece demasiado, pero hábito, creo que el hábito lleva a la costumbre. Sí, un poco preguntábamos esto de la adicción porque surgió en los alumnos que ellos me decían, y profesora, nosotros por ejemplo lo que notamos con las cosas los alimentos que son salados, es que a lo mejor comenzamos comiendo un poco de eso, como son los snacks, las papas fritas, chisitos, palitos, y cada vez notamos que vamos consumiendo más. Eso fue una de las cosas. Por ejemplo, una de las alumnas me dijo que un día las amigas la saludaron y le tocaron así la mochila y toda la mochila era papas fritas, chisitos, palitos, y que eso es casi un hábito en ella prácticamente diario. Entonces, bueno, ahí fue donde se generó esta pregunta de si era, digamos, un poco como yo adictivo. Podría asociarlo más a otros componentes que tienen los alimentos, que de hecho hay algunos estudios que hablan de ciertos componentes que serían adictivos, pero no necesariamente no la sal. Y sí está bueno aclarar que en general estos alimentos que son muy ricos en sal son muy ricos en grasa, y la grasa sí ocasiona esto de empezar a comer y no poder parar, ¿sí? Que es lo que se llama hipergrasa, hiperfagia. Cuanto más grasa se tiene el alimento, mayor es la ingesta. Sucede, no sé, bizcochitos de grasa, que una vez empieza a comer y no puede parar. En general está asociado a estos alimentos que son muy ricos en grasa y tienen mucho, a su vez están acompañados de sodio, ¿sí? Entonces pasa esto. Se come sin parar. ¿Cómo incide el consumo de sal en edad cercana a la adolescencia? Y en realidad incide, es importante aclarar qué es lo que pasa en la actualidad. Lo que es el sobrepeso y la obesidad se podría decir que, de hecho ya se habla de que son epidemia, y este aumento del sobrepeso y la obesidad se está dando cada vez en edades más tempranas, ¿sí? Y junto con el aumento del sobrepeso y la obesidad van de la mano todo lo que es la aparición de los factores de riesgo. Entre ellos está la hipertensión, la diabetes. ¿Y por qué digo esto? Que por ahí parece que no tiene nada que ver, pero la realidad es que está todo relacionado. Esto tiene que ver también por el aumento de lo que son los alimentos industrializados, ¿sí? Estamos hablando de alimentos no solo del agregado de sal a los alimentos cuando uno lo está por consumir, sino el alimento, la composición química del alimento en sí, ¿sí? Al haber más alimentos industrializados tienen mucho más aporte de sodio, y esto conlleva a que aparezcan afecciones cardíacas, también obesidad, diabetes en edades más tempranas. Entonces por eso es importante que se haga hincapié en la prevención en edades tempranas, y el adolescente obviamente no escapa. Eso. ¿Se puede reemplazar la sal por otro producto? No, en general lo que uno recomienda es para cuando una persona no detectada con hipertensión, es que se utilicen todo tipo de condimentos que no sea sal. Sí, eso lo que hace es resaltar los sabores. Ahora, la pregunta es si hay algún otro producto que tenga el mismo sabor que la sal y que no tenga los mismos efectos, no, si no ya se estaría usando, no se me ocurre.
Pero en realidad lo que se aconseja es eso, utilizar más condimentos para realzar el sabor de los alimentos, claro, de las preparaciones, para no utilizar sal. Tendrá que no me las hago bien porque ya las veo. Leticia, ¿de dónde proviene la sal que consumimos habitualmente? Bueno, está bueno aclarar lo que es sal y lo que es sodio, ¿sí? La sal es la famosa sal de mesa, que ahí la composición que tiene es cloruro de sodio, ¿sí? Y después lo que tienen los alimentos, que ahí también hay que hacer una distinción, están los alimentos industrializados, a los cuales se les adicionan conservantes, colorantes y demás que tienen sodio en su propia preparación, y después el sodio natural que tienen los alimentos, por ejemplo las hortalizas, por ejemplo las frutas, los cereales, como los granos de arroz, fideos. Claro, entonces, ahí está la diferencia. Sodio tenemos por todos los alimentos que consumimos en distintas formas, ¿sí? Y la que consumimos a través de la sal de mesa es el cloruro de sodio, que es la unión del cloro con el sodio. Lo que uno busca controlar es cuando existe ya está presente una patología, es el control de sodio en el día, ¿sí? Ya sea vía alimentos naturales, alimentos industrializados o vía la sal de mesa. Para vos, ¿cómo va a ser, digamos, la perspectiva futuro? ¿Si disminuirá o aumentará el consumo de sal? De sal, y está un poco, yo diría que en principio por lo que es los índices de mortalidad y morbilidad, lo que es mortalidad, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, y en Argentina está en el primer lugar. Con lo cual creo que la situación, no quiere decir que esto sea todo producto del consumo de sodio, pero tiene un importante peso. Y por otro lado, en cómo se está presentando la producción de alimentos o lo que es la oferta de alimentos hoy día con el grado de industrialización, y la verdad que lo veo medio complicado. Tendrían que no sé, existir políticas públicas de prevención, exactamente, un poco más importantes de las que hay hoy día. Sí, porque bueno, nosotros hemos visto que, digamos, así lo hemos consultado un poco con los alumnos, que existe cierta campaña, pero digamos a nivel, digamos, desde el Estado, ¿sí? Pero como que no notamos que sea demasiado visible, es decir, no sé. Tiene una difusión masiva. Sí. O sea, si no te pones a investigar o algo, no la ves. Y va más allá de eso, porque está bien, la ley está y se supone que, por ejemplo, los aleros no deben existir cuando uno va a un restaurante, no tendría que estar sobre la mesa, pero tampoco se hace control sobre estas políticas que se plantean, estos programas que sean de control o de reducción de sal, perdón. Entonces está la ley, pero tampoco se controla, y como no se controla, tampoco se difunde, entonces no hay conocimiento, y cuanto más te abrís, más al interior te vas, es más complicado. Y otra pregunta, ¿qué recomendarías a un adolescente que tiene un alto consumo de sal? Y en primer lugar, concientizar. Sí, creo que el principal paso a dar es tomar conciencia de que sepa de por qué la importancia de disminuir el consumo de sodio, cuáles son las consecuencias que tiene para una persona el elevado consumo de sodio, y recién después ahí está bueno empezar a hablar sobre qué alimentos son altos en sodio, cuáles tienen un moderado con aporte de sodio. Creo que si uno de alguna manera no hace tomar conciencia, es muy difícil apropiarse de un consumo responsable o consciente
del sodio. Creo que esa es la primera recomendación. De por medio están los alimentos, las empresas de alimentos, todo lo que es congelado y todo eso. Pero está bueno decirlo, digamos. Entonces, si digamos la sal es tan perjudicial para la salud, sabemos los daños que ocasiona, ¿por qué, digamos, existen alimentos que son a lo mejor hiper, por utilizar términos, salados, y esos alimentos no son prohibidos? Y es un poco, tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente sobre lo que es la ley o las políticas que tengan que ver con el control del consumo de sodio o el control al momento de la elaboración de los alimentos. Digamos, tendría que haber, como de hecho hay antecedentes en otros países donde cuando uno mira el rótulo del producto, tenés indicado, no sé, tiene elevado consumo de sodio, elevado aporte de azúcar. Ese creo que sería el primer paso. De ahí a prohibir alimentos que sean muy ricos en sodio, la verdad que lo veo lejos, porque se utiliza mucho como conservante, lo que les decía antes, como colorante. A veces no solo se adiciona la sal solamente, sino que forma parte de compuestos que permiten mantener el alimento en mejor calidad. Lo que es congelados, básicamente se hacen se hacen agregados de productos que tienen sodio en su composición, todo lo que es enlatado. Y ahí estaríamos hablando de si se prohíbe eso, cómo se pueden comercializar estos alimentos. Claro. Entonces, que me parece que digamos es toda una industria que, si lo vamos a mirar de algún modo, me parece a mí, depende de la utilización de la sal, en cierta medida. Exacto. Pero sí, por ahí estaría bueno esto de que el alimento sí esté identificado, que uno pueda tener conocimiento y decidir de si quiere consumirlo o no. Sí, que creo, no sé, por lo menos algunos productos, no hemos analizado así en profundidad muchos productos alimentarios, pero por ahí nos hemos fijado en algunas etiquetas. Y sí, por ahí la complejidad que notamos en cuanto a la rotulación de los alimentos es que, bueno, para saber cuánta cantidad de sal, bueno, nos tenemos que poner a sacar una cuentita, ¿sí? Y darnos cuenta y identificar, bueno, cuánto estoy consumiendo. Por ahí, en algunos productos que nos pasó con los alumnos, ellos se daban la sorpresa, cuánta sal que tiene esto. La verdad que si consumimos esto constantemente puede ser que realmente nos cause un problema, pero pienso que para la persona, digamos, el ciudadano común, es muy difícil tomar el rótulo y decir, bueno, yo voy a decidir en este momento no comprar esto o no consumirlo, porque bueno, tiene que tener ya todo un conocimiento. Exacto. Y ahí volvemos otra vez a esto que decíamos antes, de la ley, de lo que es una política, que lo que haga es generar, digamos, conciencia en el ciudadano, y esa conciencia se genera a través del conocimiento. Si se desconoce, es muy difícil, bueno, elegir. La realidad es que uno consume y no tiene posibilidad de elegir, elige por sabor, por precio, pero por el momento no se elige por calidad, al menos en la totalidad de las ocasiones. Algunas veces sí, pero... te pregunto, Leticia, en tu trabajo, ¿sí? Seguramente has atendido, no sé si tanto a niños o adolescentes, eso yo por ahí no lo tengo muy claro. Las dos cosas. Bueno, ¿has visto, digamos, chicos con problemas de ya sea hipertensión o obesidad que, digamos, esté relacionado? Sí, con el obesidad. Yo trabajo mucho con escuelas primarias y secundarias, pero sobre todo primarias, y lo que hacemos habitualmente es lo que es la evaluación del estado nutricional, hacemos peso, talla y hacemos circunferencia cintura. Circunferencia cintura es un indicador de riesgo a futuro de enfermedad cardiovascular, y un chico que tiene, y las prevalencias de sobrepeso, obesidad se han ido incrementando con el correr de los años,
y siempre en todas las escuelas que estamos evaluando rondan entre un 35 y un 45% de los chicos evaluados con sobrepeso, obesidad, y un porcentaje un poco menor de riesgo probabilidad de desarrollar algún evento futuro cardiovascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese chico que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que tiene riesgo, tiene altísimas chances de desarrollar hipertensión, producto de, digamos, porque una cosa lleva a la otra. El factor de riesgo, el sobrepeso es factor de riesgo también para la hipertensión. Y se me ocurre preguntarte esto, una vez que vos y tu equipo de trabajo evaluás a ese adolescente, a ese niño que llega a ustedes, ¿cómo es tomada la recomendación que se les da a sus papás o a las personas que lo acompañan a ese control? Y hay de todo, Sí. tenés de todo. También trabajo mucho con comunidades bolivianas, peruanas, cuya composición corporal es muy distinta a la nuestra, la contextura, y además de eso, también sucede que hay en muchos casos una valoración positiva del sobrepeso y la obesidad. ¿Y qué quiero decir con esta valoración positiva? El niño que es gordito o más rellenito en general está más asociado a más sano, más saludable. Es algo como pensaban a lo mejor nuestros abuelos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en esos casos, si bien los padres siempre muy receptivos de los consejos que uno da, cuando uno habla del diagnóstico nutricional hay que ser bastante, digamos, no es la palabra cuidadoso porque uno desde el vamos es cuidadoso, pero tratar de ver, de enfocarlo desde el lado de las consecuencias que puede ocasionar y bueno, de los problemas y de las limitaciones que ocasiona un chico que tiene sobrepeso y que lo sostiene a lo largo del tiempo. En otros casos, bueno, lo reciben muy bien, en otros casos hay padres que ya están, digamos, atentos a esa situación y están bajo tratamiento con los chicos, pero bueno, esto también depende en qué contexto se trabaja. Hay contextos en los cuales la situación económica o de cierta vulnerabilidad social que las posibilidades de decidir o de poder modificar algo en la alimentación de sus hijos es complicado. Por ejemplo, quienes acceden a comedores, y ahí uno puede dar un consejo, pero esa madre o ese padre no puede decidir sobre la alimentación de su hijo, es lo que le dan en el comedor. Claro, sí. Entonces, ¿y los comedores escolares o de las comunidades están guiados por algún nutricionista? Muy buena pregunta. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existe todo lo que es los comedores escolares, los comedores comunitarios también tienen un menú que viene establecido ya desde la ciudad, ¿sí? Diseñado por nutricionistas. Y ahí es donde también tenemos un problema. ¿Por qué? Porque uno se evalúa en términos de calorías, el requerimiento que tienen los niños se cubre, ¿sí? Tienen una X cantidad que el comedor tiene que cubrir en calorías, eso se cubre. Tienen un X porcentaje de proteínas que se tiene que cumplir y se cubre. Ahora, ¿qué pasa con el aporte de grasas, el aporte de sodio, el aporte de azúcar? Eso por encima de lo que se debería consumir. Sin ir más lejos, ¿qué quiero decir con esto? Que hay verduras en los menús, está bien, hay carnes en los menús, está bien, pero nos encontramos que en el desayuno se les da, por ejemplo, leche chocolatada y alfajor. Un menú diseñado por nutricionistas y que se supone que baja del gobierno. Claro, y que podría ser, digamos, objetable en cuanto a lo saludable que puede ser. Exactamente. Y en cuanto a costos también, porque pienso, a lo mejor, no sé, se me ocurre, la chocolate y demás, o el alfajor, tal vez puede ser reemplazado por otros alimentos que a lo mejor el costo, no sé, se me ocurre, puede ser menor y que sean
de mejor calidad. Sí, mejor calidad seguro. El costo hay que verlo. no sabría sí. decir, en eso no me animo a meterme. Pero lo que es calidad seguro. Y además de la calidad, en lo que es generación de hábitos. ¿Por qué? En el caso de, existe mucho lo que es jornada completa, ya donde los chicos hacen desayuno, almuerzo y merienda. Nos encontramos que el chico hace más comidas institucionalizadas que en el hogar. Y si estas comidas institucionalizadas, de lunes a viernes, nos ofrecen alfajor, magdalena, factura, patafrola, Claro. genera un hábito. Entonces, en ese punto, responsabilizar solo a los padres sería muy injusto. Claro, porque es lo que, digamos, es la realidad que le toca vivir al chico, porque también es la circunstancia que le toca a su familia, digamos, Sí. a lo mejor Y es el ambiente, y también acá volvemos también a lo que es la oferta de alimentos. Es un tema, metemos en un tema sí, largo. complicado. Bueno, Leticia, viendo un poco lo que es los gustos, los sabores, ¿cómo influye el componente sal en el sabor que percibimos de los alimentos? Y fluye, pero de manera importantísima. Si no está la sal, el gusto es totalmente distinto. La realidad es que a veces es tanto lo que se agrega de sal que termina perdiéndose el sabor de la comida. Lo que sucede es que uno siente más, predomina el sabor de la sal por sobre los otros alimentos. Y lo que sí es importante también mencionar que la sal es un sabor adquirido. Uno no nace pudiendo identificar la sal, sino que es a través del consumo. Por eso, como buena recomendación, a los bebés, a los niños, no hace falta agregarle sal, Claro. porque no... Digamos que nuestras papilas gustativas se van acostumbrando a ese sabor A medida que uno lo consume. medida que lo consumimos y crecemos. Exacto. Y se va construyendo el hábito. Exacto. O sea que es algo, digamos, bastante complejo. Pienso en esto, si existe algún tipo de receptor, ¿sí? A nivel, no sé, nervioso, que hace que nosotros percibamos el gusto salado y que ya a lo mejor nos cree como la tentación de decir, bueno, yo Seguramente, voy a... porque es algo que se va generando. Es algo que se va generando, no así lo dulce, el amargo, esos son gustos innatos. Uno nace y ya tiene digamos, las papilas gustativas preparadas para esos sabores, no con la sal. No con la sal. La verdad, eso que me comentabas es muy interesante porque no lo sabía, no sé cómo, Paola. Así que porque nacíamos no con le el des gusto a de la sus sal de bebés, amargo, a sus hijos. Bueno, ¿Por qué se toma como límite máximo Los el consumo 5 de gramos. 5 gramos diarios? En Que- general, cuando uno pone un corte sobre consumo es porque cuando uno atraviesa, esto es válido para otras, sí. es cuando uno empieza a aparecer las patologías, ¿sí? O lo que son las complicaciones o las afecciones. Y te pregunto algo, ese límite de los 5 gramos, ¿puede aparecer, una patología que se vea casi de inmediato cuando, por ejemplo, en un día una persona consume 5 gramos de sal? ¿Puede aparecer, no sé, un pico de presión o va a ser, digamos, paulatino? No, si alguien tiene un pico de presión así es porque seguramente tiene algún antecedente o una predisposición para que así sea. ¿Sí? En general, esto digamos, si no es el sodio que tenés en... Aparte de eso, que eso lo hablamos mucho con los alumnos, antes la estructura de a lo mejor un supermercado, ¿sí? Era diferente. Ahora pasa que a lo mejor ingresamos a un supermercado y lo primero que encontrás son a lo mejor una góndola entera de snack, gaseosa, y al lado de la caja golosina. y al lado de la caja golosina. Bueno, pero eso no es, Entonces, no es ingenuo. entonces, no.
un chiquito que pasa por ahí y se cuelga del padre, el padre que se siente en la presión de comprar algo, generalmente pasa en la gran mayoría de los casos que el chico ya se va hasta comiendo por el camino algo que pidió ahí en el en el mismo supermercado. Y los congelados se consumen, porque también ahí uno puede decir los hábitos, las familias, digamos, antes no todos trabajaban las dos, digamos, papá y mamá, fuera de la casa muchas horas. Y ahora, ¿qué haces? Para tener comida toda la semana, no me pasa. Y la hamburguesa de pescado, la hamburguesa de carne, si las hago yo. Y eso es todo industrializado. Ustedes fíjense, miran ciclamato de sodio, benzoato de sodio, benzoato de potasio. Ni siquiera te dicen, porque vos las compras en la pescadería y ni siquiera te dicen qué tiene. ¿Qué tiene? Bueno, Leticia, un poco por nuestro trabajo de investigación, creemos que es importante lograr un equilibrio en el consumo de sal, ¿sí? También pensamos que esto es como una meta un poco ideal, se ponen así como ciertos límites, los 5 gramos, porque en Argentina los argentinos solemos, ¿sí?, consumir una cantidad, ¿sí?, que es alrededor de los 12 gramos, se sabe que es mucho menos lo que necesitamos consumir simplemente para que nuestro organismo funcione. Y bueno, nuestra idea es un poco tratar de formar hábitos, ¿sí?, de prevención, ¿sí?, en los alumnos de nuestra escuela, tal vez, ¿sí?, difundir este proyecto en otras escuelas de la ciudad. Y bueno, por este motivo te preguntamos, ¿crees que es posible tratar de lograr ese equilibrio en el consumo? Por lo pronto yo los felicito por la iniciativa, porque creo que es una iniciativa súper valorable. Creo que se puede. Lo que me parece es que es importante que se involucren todos los actores que tienen que ver con lo que es la prevención o el cuidado, ¿sí?, de la salud. Que esto se desarrolle en todas las escuelas sería súper valioso, pero me parece que estaría bueno que también se pueda comprometer a actores que estén por fuera de las instituciones educativas, ¿sí? Y esto también incumbe a los padres, a la familia, ¿sí?, a nivel del municipio. Sí, es, digamos, si bien nuestro proyecto, digamos, es humilde porque estamos como el inicio, ¿sí?, de investigar, y creemos que puede tener como muchos aspectos a tratar, es una idea tratar de formar y educar, ¿sí?, a los alumnos para que ellos logren hábitos que les brinden, ¿sí?, mejor calidad de salud a sus vidas. Bueno, y un poco, así haciendo una pregunta un poco personal, ¿sí?, ¿qué te llevó, ¿sí?, a estudiar, ¿sí?, tu carrera, que es ser nutricionista? ¿Sí? Bueno, yo te conozco de hace muchos años, ¿sí?, amigas de toda la infancia, toda la vida, pero bueno, fuiste a hacer tu carrera a Buenos Aires, lugar lejano, ¿sí? Bueno, ¿qué fue lo que te llevó? Diría que me fui más bien como mi construcción o mi imaginario de lo que era nutrición, siempre mirada en términos individuales, digamos, nutricionista que asiste a alguien que está enfermo o que presenta una enfermedad y que uno de alguna manera podía ofrecer una ayuda, pero siempre lo miré en términos individuales. Y después, ya más acercándome a los últimos años de la carrera, me empezó a interesar, digamos, la nutrición, pero ya desde una mirada más colectiva. Por eso es que después continué haciendo la maestría en salud pública, porque también me interesa trabajar no parándome desde la enfermedad, que es lo que habitualmente se hace. Uno trabaja porque está la enfermedad ya instalada, la consecuencia. Entonces, creo que lo importante es empezar antes, ¿no? Pararse sobre la salud.
y sobre ese lado creo que es donde se puede construir mucho mejor, ¿no? Desde lo que es la prevención. Por eso cuando me invitaron a la feria me pareció que tenía que ver con eso. Pararse en la salud para evitar la aparición de la enfermedad. Bueno, y un poco ya en otro aspecto, ¿qué le dirías, ¿sí?, a estos chicos, ¿sí?, que están investigando este tema, que están también como en los inicios de tratar, ¿sí?, de buscar una solución, alguna solución creativa por ahí que está en mente, como el hecho de querer generar un salero que pueda ser utilizado por la población y que, bueno, les permita a la gente tener un registro de lo que es el consumo de sal? ¿Qué le dirías a ellos que están ahí como entusiasmados y que sigan adelante y que piensen que esto no es solo va a ser un aporte para ellos, sino que lo que tiene de valioso es que se puede transmitir y se puede multiplicar a sus familias, a sus hermanos, a sus padres? La hipertensión y todo lo que son afecciones cardiovasculares es algo que está súper presente, son la principal causa de muerte, con lo cual nos afecta de alguna manera a todos, y me parece que está re bueno que digamos, se lo trabaje de esta manera tan responsable y a la vez con esta impronta, si se quiere, innovadora, de darle una vuelta de rosca más. No sabría cómo cerrarlo, pero bueno, de nuestra parte, sí, creo que tanto Paola como yo, te agradecemos, sí, la entrevista, el habernos permitido llegar a tu casa, robarte tiempo, sí, y bueno, y la guía que nos hizo, y la guía, sí, que hiciste en el trabajo, tanto ayudándonos con la encuesta, la estadística, que fue, digamos, nuestra ayuda. Yo siempre, y los chicos van a coincidir con esto, cuando estaba dando clase yo te nombraba un montón de veces diciendo, porque Leticia nos dio esta recomendación en cuanto a cómo hacer las preguntas, si bien hubo preguntas que armaron ellos, también nosotros tuvimos que guiarnos para, sí, justamente no equivocarnos, tener un poco la certeza de que lo que estábamos haciendo estaba bien, ¿sí? Y también porque le robamos un poquito de tiempo a tu familia. Así que, después podemos ver si... Gracias. No, gracias a ustedes, y si podemos hacer un cierre de algún día, una charla en la escuela. Ya lo hemos hablado con el cuerpo directivo. Creo que estaría bueno. Porque aparte me encantaría conocerlos. Sí, seguramente. Y es más que nada que ponga ella al día, y en la escuela no va a quedar no va a haber problema. Buenísimo. Es verdad. No hay